En este video se mostrará la metodología para realizar la prueba de susceptibilidad de mosquitos vectores a los insecticidas utilizados en salud pública con papeles impregnados. La vigilancia de la resistencia a insecticidas es muy importante, ya que, junto con evaluaciones de eficacia de los insecticidas en campo, orienta a los programas regionales y nacionales de control sobre qué insecticida utilizar. Hay dos métodos para realizar las pruebas de susceptibilidad. El método de la Organización Mundial de la Salud, o la OMS, el cual utiliza tubos y papeles impregnados con insecticidas, y el método del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, o el CDC, el cual utiliza botellas de vidrio, las cuales son impregnadas con los insecticidas. Para conocer el método del CDC, por favor visite su página web. Cuando la aplicación de un insecticida muestra una eficacia o mortalidad de los mosquitos vectores inferior a la esperada en campo, es posible que se deba a factores de tipo operativo, como un rociamiento inadecuado o mosquiteros viejos, o a la pérdida de susceptibilidad de la población de vectores. Por lo tanto, las pruebas de susceptibilidad son complementarias a las pruebas de eficacia y residualidad. Existen algunas consideraciones generales para tomar en cuenta antes de empezar las pruebas. Las localidades o sitios prioritarios de vigilancia entomológica deben ser establecidos por los programas de los países, teniendo en cuenta antecedentes de uso de intervenciones de control vectorial y los recursos disponibles. Las pruebas de la OMS deben realizarse al menos cada año en las localidades de vigilancia entomológica prioritaria, con las especies vectores de la enfermedad para los diferentes grupos de insecticidas y los que están en uso, incluyendo los incorporados a la fibra de los mosquiteros. Hay dos formas de obtener mosquitos para las pruebas de susceptibilidad. Una es recolectar larvas en el campo del sitio donde se quiere evaluar la susceptibilidad y luego criarlas en el insectario y usar las hembras. El otro método es recolectar mosquitos adultos llenos de sangre y permitir que pongan los huevos y criar los huevos hasta adultos. Generalmente, para las pruebas se usan hembras de mosquitos no alimentadas con sangre y de entre 2 y 5 días de nacidas. La temperatura ideal en que ocurre la exposición al insecticida durante la prueba debe ser entre 25 y 29 grados centígrados y la humedad relativa superior al 60%. Las pruebas biológicas OMS permiten determinar la susceptibilidad de una población de mosquitos a los insecticidas de uso en la salud pública, la cual se evidencia por la muerte de los individuos de la población expuestos a la dosis diagnóstica. En esta metodología, los tiempos de exposición y lectura son fijos. La interpretación de los resultados contempla unos rangos de mortalidad para ser utilizados por los tomadores de decisiones relacionados con el control vectorial, lo cual abordaremos más adelante. Los materiales necesarios para realizar las pruebas OMS son 4 tubos de exposición y reposo y un tubo control. Los tubos son de plástico y tienen una tapa rosca en cada extremo. Uno tiene una malla y el otro tiene una placa corrediza con un orificio de 20 milímetros para introducir los mosquitos. Los tubos con puntos rojos se utilizan para colocar los papeles impregnados con insecticida. En los tubos con puntos verdes se colocan papeles sin insecticida para el periodo de reposo y papeles control. Se utilizan papeles impregnados con insecticida para forrar internamente los tubos de exposición. Se utiliza papel blanco sin insecticida para forrar internamente los tubos de reposo. Los papeles se fijan dentro del tubo con ganchos metálicos. Los de cobre se utilizan para los papeles impregnados y los plateados para los tubos de reposo y los controles. Una vez finalizada la prueba, los ganchos se deben guardar por separado. Durante la realización de la prueba se debe portar guantes para proteger sus manos del insecticida y utilizar una bata de laboratorio. Si es requerido del montaje de cría de mosquitos para las pruebas, tenga la precaución de utilizar una bata de laboratorio diferente para la realización de las pruebas, a la utilizada en las labores de la cría. Los tubos control consisten en papel impregnado con la sustancia solvente de los papeles impregnados con insecticida.
Previo a la realización de la prueba, se rotulan los tubos de reposo y los tubos control. Luego se procede a colocar los papeles en los tubos, empezando por los papeles sin insecticida para los tubos de reposo, posteriormente el control y finalmente los papeles impregnados con el insecticida. Recuerde enrollar el papel con el nombre del insecticida hacia afuera. Cada tubo de exposición posee su respectivo tubo de reposo. Recuerde utilizar los tubos adecuados para los papeles impregnados con insecticida, con punto rojo, y para el control, con punto verde. Utilizando el aspirador, se transfieren de 20 a 25 mosquitos a los tubos de reposo. Posteriormente, los mosquitos son transferidos de los tubos de reposo a los tubos de exposición. El tiempo de exposición es de 1 hora para todos los insecticidas, a excepción del fenitrotión, que es de 2 horas. Para los insecticidas piretroides, se realizan lecturas cada 15 minutos durante la hora de exposición para contar los mosquitos caídos. Knockdown. Una vez terminado el tiempo de exposición, los mosquitos son transferidos nuevamente al tubo de reposo durante 24 horas. Separe los tubos de exposición de los tubos de reposo. Los tubos de reposo deben estar provistos de una mota de algodón remojada con agua azucarada al 10%. En condiciones de campo, los tubos con los mosquitos deben guardarse durante las 24 horas en neveras de icopor provistas con toallas humedecidas, teniendo la precaución de utilizar neveras diferentes para guardar los tubos de reposo provenientes de los controles y los tubos de reposo provenientes de los tubos de exposición. A las 24 horas se contabiliza el número de mosquitos vivos y muertos, consignando los datos en los formatos de registro. Los porcentajes de mortalidad se calculan de la siguiente manera. Mortalidad del control, C, es igual al número de mosquitos muertos en el tubo control entre el número total de mosquitos en el tubo control multiplicado por 100. El porcentaje de mortalidad de los expuestos se obtiene dividiendo el número total de mosquitos muertos en los diferentes tubos sobre el número total de mosquitos expuestos multiplicado por 100. Si la mortalidad del control se encuentra entre 5 y 20%, la mortalidad de los expuestos se debe corregir utilizando la fórmula de Abbott, donde el porcentaje de mortalidad corregido de los mosquitos expuestos es igual a E-C entre 100-C multiplicado por 100. Si la mortalidad del control es mayor al 20%, el experimento se descarta. Si el porcentaje de mortalidad está entre el 99 y el 100%, los mosquitos son susceptibles al insecticida. Si el promedio de mortalidad es 98% o menos, esto indica una posible resistencia. Para estar seguro sobre estos resultados, es necesario realizar pruebas adicionales para verificar que la mortalidad es consistentemente inferior al 98%. Si los resultados muestran un porcentaje inferior al 98%, se confirma el resultado de posible resistencia. Una vez que se ha confirmado este resultado, es necesario usar pruebas bioquímicas y moleculares para confirmar el mecanismo de resistencia y establecer una estrategia de manejo. Las pruebas bioquímicas y moleculares se pueden realizar en laboratorios de referencia. Como una precaución, la OMS recomienda que en cualquier programa de control de vectores que use insecticidas, se incluya una estrategia de manejo de la resistencia desde el principio. Una vez terminada la prueba, los mosquitos se deben almacenar en viales marcados de forma apropiada. Estos deben tener un pequeño orificio en la tapa para permitir el escape de la humedad. Luego se empacan en bolsas de cierre hermético con sílica gel para conservarlos para identificación morfológica y en los casos que se requiera identificación molecular. La información se debe enviar al Ministerio de Salud y el Programa Nacional de Control de Malaria para apoyar las decisiones sobre los insecticidas para el control vectorial.
Han conocido de manera general cómo desarrollar la prueba OMS para determinar la susceptibilidad o resistencia de las poblaciones de mosquitos a los insecticidas. Como con cualquier otra metodología, se necesita de práctica para mejorar la técnica. Para mayor información, por favor visite nuestra página web, en donde encontrará el protocolo estandarizado OMS, información sobre el manejo integrado de vectores y los materiales de capacitación.